Buenas tardes. Empezamos nuestra clase número 5, nuestra clase híbrida, porque intentamos que sea sincrónica, pero en estricto rigor ustedes la van a ver o la van a escuchar de manera sincrónica. En estos tiempos de pandemia todo es posible, ¿no es cierto? Todo es posible en el sentido de que hemos ido modificando nuestros hábitos y las organizaciones también. De hecho, esa es la gran incógnita y esa es la moción o la idea del trabajo que ustedes van a tener que entregarme, porque ya estando en la clase número 5, vamos a tener una evaluación integral que en base a toda la materia que hemos estado viendo, ustedes van a tener que reflexionar sobre los cambios que van a tener las unidades de información, más que las unidades de información, las organizaciones post-COVID. La rúbrica se las voy a enviar a sus correos, y con todas las características, pero lo vamos a conversar la próxima semana. Vamos a empezar esta clase con una cita de uno de mis autores favoritos, Alberto Mangel, que está en el PPT que Jorge puso el día lunes, o sea, el día viernes, en iAula. Ustedes en este momento cuentan con las 5 presentaciones de las clases, tienen 2 registros de audio, este sería el tercero, además de diferentes textos y videos que van complementando lo que sería la unidad 1, teoría organizacional. Nuestra clase del día de hoy, 1 de junio, va a versar en esa transición que estamos viviendo en relación a nuestro programa, porque ya estamos pasando a la unidad 2, las bibliotecas como organizaciones. Pero antes de entrar a la unidad 2, vamos a reflexionar sobre las organizaciones en el contexto histórico y además la cita que yo ya estaba mencionando antes de este loop que me pegué ahora de introducción. Como les comentaba, la cita que está en la presentación y que voy a leer ahora es de Alberto Mangel, y que, como les he comentado anteriormente, fue director de la Biblioteca Nacional de Argentina y que es un gran bibliófilo. La cita es bastante provocadora y por eso la traigo a colación. Es una cita que habla de la selección, una de las tareas más controvertidas que ejercen los bibliotecarios como poder experto, pues decidimos qué libros o qué material entra en nuestras colecciones y qué material sale por descarte o porque no lo compramos. La cita es así: toda biblioteca es excluyente, ya que la selección que supone su contenido, por vasta que sea, deja fuera de sus muros innumerables estantes de escritos, que ya sea por motivos de gusto, conocimiento, espacio o tiempo, no han sido incluidos en ella. Esta cita, como comentaba, habla de lo que Toby Miller y George Giudice se refieren como la política del gusto. Y la política del gusto tributa a un poder experto, a un poder que permite excluir, un poder que dice que esto es bueno y que esto es malo. Entonces, a la luz de eso, como bien dice nuestro autor, hay mucho material que podemos no conocer porque alguien dijo que no, porque era provocativo, porque estaba obsoleto, porque era muy caro, o porque lisa y llanamente no podía estar en nuestros estantes que ya estaban abigarrados. De hecho, cada vez la selección de material, y ustedes ya lo revisaron en el ramo que tributa a esto, selección y adquisición, cada vez implica criterios de tipo económico, pero también criterios que tributan al capitalismo cognitivo. Es decir, hay muchos autores que por no ser considerados, entre comillas, relevantes, se están excluyendo porque son considerados antiguos, a menos que sea un clásico no los van a encontrar, pero también se está descartando mucho material porque nadie lo ve o lo lee. Pero ¿qué pasa si nosotros hiciéramos una campaña para visibilizar ese material? Por ejemplo, dentro de la línea de la gestión cultural, hay muchas bibliotecas que han hecho lo que se llama una cita con tu libro, y
a través de una práctica que es envolver a un texto en papel de regalo, invitan a los usuarios de manera presencial a sacar un paquete de regalo y leer ese libro que está envuelto. Y han habido tremendas sorpresas, porque muchas veces la gente lee porque alguien les recomendó, porque está de moda, y muchos otros autores dejan de leerlo justamente porque nadie se los ofreció. Entonces, esa es una muy buena práctica cuando estamos trabajando de manera presencial en nuestras unidades de información. Pero, por ejemplo, en estos tiempos del COVID, ¿qué podemos hacer para que nuestros usuarios puedan acceder a un material que consideramos tal vez que es pertinente? Nuevamente está el gusto, lo consideramos nosotros, pero ¿será del gusto de los usuarios finales? Antes de continuar con la materia oficial, debo comentarles de un autor muy interesante, de apellido Fonquinos, que es un autor francés, muy prolífico en el último tiempo, que fue mi gran descubrimiento hace unos 4 o 5 años, y que tiene un libro que se hizo película, que es La Biblioteca de los Libros Rechazados, y justamente trata de esto que estamos comentando. Cuenta de una biblioteca en un pueblo perdido en Francia, que tributa justamente a todos los libros que han rechazado las editoriales francesas. Son libros que alguien determinó que no eran adecuados, que no eran buenos, que no podían ser bestseller. Por tanto, este bibliotecario, que también tenía alma de escritor y también había sido rechazado previamente, decide en su biblioteca, aparte de la colección propiamente tal, hacer un espacio para estos libros que nadie iba a publicar. La película es bastante interesante. Es distinta al libro original, pero mantiene el principio justamente de esta biblioteca que alberga estos libros no proscritos, sino que estos libros perdedores. La trama se centra justamente que, un día alguien descubre en esa biblioteca un libro, más que un libro, un borrador que puede ser un éxito. Y se transforma justamente en eso, en un gran éxito editorial. ¿Se imaginan? Bueno, ese libro que les digo es tan extraordinario como otros de este autor y apunta a lo que hemos empezado a ni siquiera dialogar, porque yo estoy en un monólogo, que he empezado a monologar el día de hoy, el tema de la política del gusto. Acabo de mencionar también a otro autor, que es a otro par de autores, que son muy interesantes, que estuvieron en Chile a mediados de los 90 y también hace como 6 o 7 años, que es Toby Miller y George Giudice, que tienen este libro que mencioné que se llama Políticas Culturales. Las políticas culturales son las políticas macro que tiene el país y que tienen que ver justamente con cosas que están vinculadas a la política del gusto, como por ejemplo los planes de lectura. Los planes de lectura, los planes que tienen que ver con el patrimonio. Todo eso está enmarcado en lo que habíamos dicho anteriormente, la política del gusto. Y a propósito de eso, ayer fue el Día del Patrimonio. Y también el patrimonio tiene que ver con alguien que decide qué es lo que se tiene que conservar y qué es lo que no se conserva, qué es lo que se tiene que ver y lo que no. En todo caso, el día como tal yo lo encuentro excepcional, porque después de más de 10 años, esto se transforma en un gran hito para la gente, de ir a recorrer su patrimonio. En este caso, a la luz de la pandemia, la gente lo hizo a través de la tecnología, pero no dejó de utilizar ese día como el espacio de ocio para visitar virtualmente espacios de la memoria. Antes, en este ramo, los estudiantes tenían que visitar un día
o sea, una organización, y hacer un trabajo. Pero como ahora es más complejo, no se les incluyó en la evaluación de este año. Pero es interesante porque ese ejercicio nos posiciona a nosotros como bibliotecarios, en este caso como usuarios, pero además como evaluadores, evaluando, justamente ejerciendo el gusto. ¿Por qué asistir a esta exposición y no otra? Pero también preguntarse cómo estuvo organizada, qué criterios se utilizaron, se cumplió con el tiempo, se cumplieron las expectativas que usted tenía, cosas así estaban configuradas para que ustedes actuaran como una suerte de evaluadores. Espero que hayan podido haber recorrido algún sitio virtual. No se me ocurrió hablarlo en la clase anterior. Lo que pasa es que la contingencia en estos momentos siempre supera la planificación. Entonces, este Día del Patrimonio, yo les puedo comentar que estuve en una charla, pero no el día domingo, sino el día viernes, una charla muy interesante sobre la constitución de los archivos del edificio UNTAD III, que ahora actualmente es el GAM, pero que antes fue el edificio de la dictadura que se denominó Diego Portales. Este edificio, que pasó por 3 épocas muy potentes, tiene una serie de documentos que van desde la planimetría hasta las fotografías de su inauguración, la producción artística, porque este sitio en su inicio, como fue diseñado, era un espacio cultural muy potente. Y parte de ese patrimonio, parte de esas obras que hicieron artistas de la talla de Gracia Barro, que falleció el viernes, de José Balmes, que era su marido, de Félix Maruenda, entre otros grandes artistas nacionales, esas obras estaban pensadas para que el común de la gente, para que todos los ciudadanos de a pie lo conociéramos, pero después de 1973 ese patrimonio fue robado, fue esquilmado, fue vendido en un porcentaje no menor. De hecho, los textiles de Gracia Barrios se recuperaron, pero solo una parte. Bueno, parte de esto que estoy comentando está tributado en este archivo, que junto con la inauguración se abre para que ustedes puedan investigar, para que puedan revisar y para que puedan asombrarse de las cosas maravillosas que se estaban haciendo en Chile en esa época. Que vale la pena revisitar y que también habla, si bien es una política del gusto, igual aquí se justifica esa capacidad de determinar que vale la pena, insisto, en revisar ese pasado histórico, artístico, en realidad patrimonial. El archivo entonces lo pueden encontrar, después les voy a mandar el link, pero está vinculado con el GAM, que es el nombre actual que tiene ese espacio. Y que seguramente ustedes cuando han visitado Santiago lo han conocido. Y si no, obviamente que lo han conocido por las redes sociales, porque su director, Felipe Mella, que es arquitecto y gestor cultural, han hecho un muy buen trabajo de administración cultural. Y eso es lo importante. Nosotros los bibliotecólogos también somos gestores culturales y también tenemos que estar constantemente, no solo monitoreando el entorno, como lo conversábamos en la clase pasada, sino que también estar conociendo nuestras necesidades, las necesidades de los usuarios. Eso es fundamental. Estar viendo qué es lo que realmente necesitan la comunidad en todos los segmentos. Porque si no, las bibliotecas, los museos, pierden la misión, pierden su esencia y se transforman en esos espacios mecánicos que habíamos conversado
hace 2 lunes atrás, en donde el material pasa guardado, las salas se ocupan, en el caso del CRA, como lugares de castigo, y en las bibliotecas públicas sucede que los espacios se ocupan de cualquier forma, más parecen lugares administrativos. De hecho, esta mañana estuve evaluando proyectos junto con la subdirección de las bibliotecas públicas, proyectos que están vinculados a las bibliotecas públicas. Estos proyectos son presentados no solamente a la subdirección de bibliotecas, sino también al Ministerio Social. De hecho, desde hace 2 años, específicamente el 2018, los proyectos de biblioteca son asumidos por el ministerio, por este ministerio. Ya más vinculado a las bibliotecas públicas, les voy a comentar en profundidad a qué estoy hablando, pero les puedo volver a enunciar de que es el plan de mejoramiento de infraestructura, ¿no es cierto?, que depende de la subdirección de bibliotecas, del Ministerio de las Culturas, y que tiene aproximadamente 8 años, y que partió muy ligado a las bibliotecas presidenciales, que eran proyectos de biblioteca con un alto financiamiento en los tiempos de Bachelet, y que muchas bibliotecas públicas solicitaron que ellas también necesitaban apoyo. Entonces, para equiparar, para que la cancha fuera más igualitaria en todas las bibliotecas públicas, se diseña desde el 2012 este programa. Estoy sacando a colación el PMI porque hoy día se hizo esta presentación de proyectos. Se presentaron una cantidad de proyectos admisibles, ¿no es cierto? Y nos convocan a distintos profesionales. En el caso de las bibliotecas nos invitan, tenemos la suerte de que nos inviten a las 3 escuelas más antiguas, para que apoyemos técnicamente esta evaluación. Estas reuniones se hacen entre bibliotecarios, arquitectos y administradores públicos. Entonces, ahí vamos evaluando. No les puedo contar mayormente sobre los proyectos porque estaría cometiendo una infidencia porque estamos todavía evaluando, pero sí les puedo mencionar que existe este fondo, que si ustedes trabajan en bibliotecas públicas, pueden postular este fondo, y que además justamente uno de los indicadores más potentes para evaluar un proyecto son los indicadores de gestión. Es decir, cómo ustedes posicionan la biblioteca en su comunidad, cómo la biblioteca es usada por sus, valga la redundancia, usuarios. Porque ¿para qué modificar un espacio? ¿Para qué necesitar más material si nadie lo visita? Acá es fundamental que la biblioteca sea usada. Y para eso arman estos proyectos y son evaluados anualmente por esta comisión, que no me quiero atribuir de experto, pero sí podríamos hablar de personas con cierta experiencia, que serían los directores de la carrera de la UTEM, la directora de la carrera del Alberto Hurtado, y en este caso estaría yo como profesional. Bueno, antes de pasar a las unidades como tal, las unidades de información, en la presentación ustedes van a encontrar un cuadro muy interesante desarrollado por Chavenato, que divide las teorías organizacionales en 3 grandes espacios históricos. Y nos vamos a detener justamente en ese cuadro. Nuestro autor divide en industrialización clásica, industrialización neoclásica y la era de la información. Y en esos 3 espacios va distribuyendo las teorías organizacionales que ustedes idealmente tienen que haber leído del texto de Darío Rodríguez, que está en el IAULA hace aproximadamente 2 semanas o más. En la industrialización clásica, los años o periodos son desde 1900 a 1950,
en la industrialización neoclásica tenemos desde 1950 a 1990, y en la era de la información, entonces, encontramos después de 1990. Más que leer todo el cuadro, que esa no es la idea, lo que nos interesa pensar es fundamentalmente en dos tópicos, que a la altura del COVID, o a la luz del COVID, en estos tiempos tan complejos y tan inasibles, son relevantes que tengamos que rescatar. Uno de los conceptos es la cultura organizacional, y el otro concepto, que está en este esquema, es la visión de las personas. ¿Y por qué vamos a darle énfasis a estos dos términos, a estos dos tópicos? Porque la cultura organizacional son los valores que tiene la organización, y esos valores tributan a las personas. Son las creencias, los sueños, los miedos que tienen las personas en sus lugares de trabajo. Y la visión de las personas es cómo la organización ve a su recurso humano, a las personas. Entonces, si vamos a centrarnos en la cultura organizacional, en la industrialización clásica hablamos de la teoría X, que es la teoría clásica en donde la persona es más vista como un instrumento, más que el capital que dice Chavenato que debería ser. Está más concentrada en el pasado y en los valores. Podríamos decir que es una organización mecánica. Cuando uno entra a trabajar a un lugar y alguien le dice, no, aquí no se hacen las cosas así, acá se hacen de esta forma. Eso sucede mucho cuando uno entra a empresas u organizaciones como mineras, constructoras, o empresas más bien familiares. Uno generalmente llega con todos los conocimientos, con todo el ímpetu, y se da cuenta de que en la universidad nunca le dijeron que se daba esto. Y esto que estamos hablando es justamente la cultura organizacional, una forma de hacer las cosas. Uno puede querer ir con la mejor manera de aplicar conceptos de calidad, pero la forma en que se trabaja entonces en la organización es de una calidad, pero calidad al estilo de ellos. Entonces, por eso estamos hablando de orientada al pasado, que quiere decir a las formas que se hicieron antaño y que obviamente no quieren hacer el cambio, porque salir de ese status quo es complejo. Implica salir de tu zona de confort. Por eso nuestro autor habla de el énfasis en el mantenimiento del status quo. Eso quiere decir, se mantiene todo igual. La tecnología la podemos aplicar, pero solamente para el control, que esa es la gran queja que tenían los chilenos encuestados por el PNUD en relación a la tecnología. La tecnología se está ocupando solamente para controlar, para saber si la persona estaba realmente trabajando o sacaba la vuelta en buen chileno. Entonces, este informe, hecho el 2004, comentan que la tecnología se transforma en una suerte de panóptico, y no en la capacidad para poder hacer cambios en la cultura organizacional que incidieran en que las personas trabajaran mejor, aumentara la productividad, y dejaran de ser organizaciones mecánicas para volverse organizaciones orgánicas. Porque el teletrabajo es novedoso para organizaciones mecánicas, pero para organizaciones que de verdad son orgánicas, esto está instalado desde hace varios años. Por ejemplo, la unidad del Banco Estado que tiene que ver con las pymes, el teletrabajo era una de las características de esa cultura organizacional. La gente que tenía hijos pequeños podía pedir trabajar desde su hogar, y por eso durante mucho tiempo esa subunidad del Banco Estado fue evaluada muy bien por una agencia Workplace, una agencia norteamericana que evalúa los lugares de trabajo,
de muy buena manera, e inclusive fueron premiados a nivel internacional como uno de los mejores lugares para trabajar. Insisto, todo esto que estoy comentando tiene que ver con la cultura organizacional. Y la cultura organizacional es cómo la gente se va vinculando con el trabajo, cómo va conformando los valores, ¿no es cierto? Y aquí, en este ejemplo que yo estoy dando, que no es para nada una organización mecánica, una subunidad mecánica, influye mucho el líder que tenía, que era un psicólogo organizacional, que dentro de sus características era una persona que le gustaba mucho el tema de la participación, que le gustaba mucho que la gente dialogara. Por tanto, este modelo que estamos hablando, esta etapa histórica, que tiene que ver con la industrialización clásica, no se daba en Banco Estado, en PYME. Entonces, siguiendo con la línea de la cultura organizacional, que decíamos que era la teoría X, ¿no es cierto?, que era orientada al pasado, énfasis en el mantenimiento del status quo, hay un valor en la experiencia. Eso quiere decir que la gente está esperando que sus ascensos o su movilidad dentro de la organización se haga producto de la cantidad de años que tienen en la organización. Y eso se daba mucho, se daba con bastante frecuencia. De hecho, por ejemplo, la Universidad de Chile, su sistema de bibliotecas, el CICIB, la mayoría de las actuales directoras de biblioteca son personas que llevan tiempo en la organización y que después que la anterior directora de biblioteca jubilara, ellas automáticamente asumían ese cargo. Hay una excepción en esta situación, que es el caso de la Biblioteca de Medicina. La directora de la Biblioteca de Medicina de la Universidad de Chile jubila el año pasado, se llama Carmen Lovenstein, gran bibliotecaria, una de las innovadoras con respecto al ámbito de las bibliotecas médicas o biomédicas. Y ese concurso se abrió para que otros profesionales, otros bibliotecarios pudieran participar. Pero se ganó el concurso otra colega, muy joven y muy competente, que fue la más idónea. Pero si ustedes se fijan, aquí no se dio la lógica que estamos revisando de lo que acontece con las organizaciones mecánicas y bajo este ámbito de la industrialización clásica. En relación al modo de tratar de las personas, y siempre en el esquema de Chavenato, las personas en las organizaciones de la industrialización clásica eran vistas como factores de producción inertes, es decir, no se les consultaba, no se les preguntaba cómo sentían, porque en realidad lo único que se interesa o les interesaba o les sigue interesando, porque en Chile hay muchas organizaciones que son mecánicas y que por tanto todavía, aunque estemos en el 2020, estemos iniciando esta década, siguen en la industrialización clásica. Entonces ven a las personas como seres estáticos. ¿Y qué importa? Las reglas y los reglamentos. ¿Y cómo son esas reglas y reglamentos? Muy rígidos, porque lo que importa es el control. No tanto es curioso, no tanto la producción, sino el control. Usted llegó a las 8, se tiene que ir a las 5. Puede que entre 8 y 5 usted no haga nada, pero llegó a las 8 y se tiene que ir de acuerdo a lo que el reloj control está programado. Nos vamos a ir a la industrialización neoclásica, que como mencioné anteriormente, está centrado en la época de posguerra, 1950 y 1990. Esta es la época bullante, esta es la época en que el estado de bienestar se extendió por gran parte de los países occidentales. Y fue la época también donde aumentaron los nacimientos, donde los baby boomers empiezan a nacer. En esta época, la cultura organizacional está en transición.
yo podría especular que sería como la época que estamos viviendo, porque estamos en transición, innegablemente. La cultura organizacional en esa época está orientada al presente y a lo actual. Y lo más importante que les interesa a las organizaciones entre 1950 y 1990 es adaptarse, igual que nosotros, adaptarse al ambiente, a este ambiente inasible, porque podemos estar escuchando, por ejemplo, lo que dicen distintos filósofos, Zizek, por ejemplo, que tiene la esperanza de que la pandemia, que el COVID, va a acabar con el modelo capitalista. Pero también Jung Sung Han dice que no va a cambiar nada, todo lo contrario, que se va a aumentar, que se va a proliferar más situaciones de control, de biocontrol. Y también está la mirada de este escritor español, Javier Cercas, que dice que esos cambios no van a suceder porque en el fondo las personas están funcionando más bien como consumidores que como ciudadanos. Por tanto, bajo esa mirada, las personas que les va a interesar seguir consumiendo y no salir de su zona de confort en la medida en que no sea necesaria. ¿Qué piensan ustedes de eso? Bueno, el trabajo que van a tener que realizar, individual o dual, va a tributar justamente a esto. Si nos centramos en las personas, en las organizaciones, acá entra ya de lleno una mirada que ve a las personas, no en su totalidad, como debería ser, pero más centrada en su utilidad. Ahí entra el concepto de recursos. Entonces, los seres humanos en las organizaciones son vistas como recursos organizacionales que necesitan administrarse. Ahí empiezan a crearse en las organizaciones las unidades que se llamaban recursos humanos y que tiene que ver justamente con cómo se les paga, cómo se les motiva, si hay algún curso de capacitación, pero fundamentalmente y de tal manera que dichos seres humanos me sigan produciendo y no me generen conflicto. Acá el paralelo entre la industrialización clásica es, por un lado, las personas inertes, pero que producen, y bajo la mirada de la industrialización neoclásica, que como comenté, este periodo entre guerras, ya se está vislumbrando que puede ser estratégica si se les motiva de manera adecuada. De hecho, acá ya podemos revisar las teorías de Maslow, fundamentalmente, que habla de que si la persona tiene satisfechas las necesidades básicas, puede estar más motivada. Entonces, hablamos de las personas como recursos en las organizaciones. Ahora nos vamos a centrar en la última era de la información, que es después de 1990. Y acá nos vamos a dar cuenta que la cultura organizacional está centrada en la teoría Y. Y esta teoría está posicionada en el futuro. ¿Qué le interesa a las organizaciones en ese momento? Es innovar, es cambiar, es modificar. En esa época se valora, y hasta el día de hoy, el conocimiento, pero fundamentalmente la creatividad. ¿Y qué pasa con las personas en estas organizaciones?
Las personas son vistas como seres humanos. Fíjense en lo que yo estoy comentando, algo tan de perogrullo, después de pasar 40 años, entre 1950, ¿no es cierto?, hasta la era de la información, las personas se ven de manera integral. Entonces los vemos proactivos, están dotados de una inteligencia, tienen habilidades, y que esas habilidades hay que motivarlas y hay que impulsarlas. Por tanto, ¿cómo ven las organizaciones en la era de la información? ¿O cómo deberían verla? Es situarse en que cada persona es proveedora de conocimiento y de competencia. Y por ende, esas personas se vuelven activos fundamentales, porque hay que motivarlas, pero además hay que retenerlas. Porque si se vuelven analistas simbólicos, su poder experto es tan alto que se vuelven cada vez más valiosas y más deseadas por otras organizaciones. De hecho, los reclutadores de recursos humanos tienen un nombre que en español se ve hasta gracioso, pero es muy gráfico. Los headhunters, o cazadores de cabeza, ¿no es cierto? Los headhunters justamente se preocupan de estar monitoreando, de acuerdo a las organizaciones por las cuales son contratadas, de ver el mejor capital humano, la mejor persona para el cargo, y para eso constantemente están mirando perfiles, revisan LinkedIn, se contactan con otras personas de tal manera de saber quién es el candidato adecuado para X cargo. Les puedo comentar, por ejemplo, el caso de un amigo mío que está ahora en Estados Unidos y que él en esta época tenía un cargo muy relevante en un museo de Chile y que fue contactado por un headhunter norteamericano para que postulara a un cargo de director en un museo en Tennessee. Pero no solamente estaba él contactado, eran aproximadamente 10 personas con un perfil más o menos similar. Después de varias reuniones virtuales, vinieron las reuniones presenciales, por tanto tuvo que viajar a Estados Unidos en 2 ocasiones, porque estaba ya dentro de la terna. Pero lo relevante, o lo importante que quiero decir acá, es que justamente cómo llegó este amigo a ser el director del museo de la Universidad de Tennessee, fue justamente por estos headhunters que lo monitorearon y le propusieron que postulara. Y aquí habla muy bien de la selección, porque que un antropólogo chileno esté dirigiendo una organización norteamericana, habla de que en ese proceso solamente estuvieron, por un lado, las competencias técnicas, quiere decir lo que él sabía, por otro lado, las competencias blandas, que es cómo él se maneja con las personas, pero además estuvo el valor agregado, que era hablar inglés, pero además, sobre todo, y fundamental, es que tenía una visión de futuro para la organización, porque parte de las preguntas que le hicieron en las reuniones preliminares hasta antes de que lo seleccionaran como director era qué iba a hacer en esa organización, qué cosas proponía, qué cosas iba a mantener, cómo se manejaba con los presupuestos, cómo se manejaba con el recurso humano, su capacidad para formular proyectos. Y justamente una de las habilidades que más se le solicitaba era la capacidad de planificar. Y así tenemos a Claudio Gómez en el Museo de Tennessee y ya está a punto de cumplir 1 año en su gestión.
Jorge, terminamos.